Ok, vamos a leer esta pregunta, respondemos y ya voy a socializar. Nos preguntan cómo clasificaríamos al acero, si como una sustancia pura, como una mezcla homogénea o como una mezcla heterogénea. Nos están diciendo además que el acero es un material que tiene los elementos carbono y hierro y que dos muestras distintas de acero tienen diferentes cantidades de estos elementos, pero ambas tienen composición uniforme. ¿Ya? Aquí nos están diciendo que la materia, si no es uniforme en todas sus partes, se clasifica como mezcla heterogénea. Claro, porque podríamos distinguir sus componentes, como en una ensalada de frutas o en un arroz con pollo. Podemos ver los componentes a simple vista. En cambio, si sí es uniforme en todas sus partes, puede ser una mezcla homogénea. No podemos distinguir a simple vista sus componentes. O puede ser una sustancia pura, en cuyo caso ya no hablamos de varios componentes, sino de un solo componente. Las sustancias puras tienen un solo componente. Puede ser un elemento o un compuesto. En todo caso estamos hablando de uno solo. ¿Sí? En cambio, las mezclas, sean homogéneas o heterogéneas, estamos hablando de dos o más componentes. De dos o más componentes. En las mezclas heterogéneas, esos componentes los podemos distinguir a simple vista, o decimos pues que no es uniforme en todas sus partes. En cambio, en las mezclas homogéneas, esos dos o más componentes no los podemos distinguir a simple vista, son uniformes en todas sus partes, pero sí tiene composición variable. Claro, porque estamos hablando de dos o más sustancias, tienen composición variable. A nivel molecular tenemos diferentes composiciones, cosa que no sucede con las sustancias puras, donde solamente hablamos de un componente. ¿Ya? Observemos que aquí ya nos están diciendo de entrada que tenemos hierro y carbono. Aquí tenemos uno con hierro y otro con carbono. 1 más 1 son 2 componentes. Si tenemos 2 o más componentes, estamos hablando de una mezcla. ¿Ya? Pero como nos están diciendo que tiene composición uniforme, esa mezcla será homogénea o heterogénea. Es uniforme en todas sus partes. Sí es uniforme en todas sus partes. O sea, esos 2 o más componentes que son hierro y carbono, no los podemos distinguir a simple vista. Entonces estamos hablando de una mezcla homogénea. ¿Ok? Entonces, la que nos dice mezcla homogénea es la opción A, porque está formado por diferentes elementos. Claro, aquí están hierro y carbono. Son 2 o más componentes, en cuyo caso automáticamente hablamos de una mezcla. ¿Ya? Y como nos dicen que es uniforme en todas sus partes, esos componentes no los podemos distinguir. Entonces hablamos de mezcla homogénea, porque sí es uniforme en todas sus partes, pero tiene 2 o más componentes. Por eso no es una sustancia pura. ¿Ya? Opción correcta, la